¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Imagen. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, con lo mejor de estética y salud, con muchísimas novedades, como es habitual en nuestro programa. Nosotros le damos la bienvenida porque así arrancamos Imagen. Nuevos tratamientos faciales con múltiples beneficios es lo que vamos a presentar en la visita que hemos realizado al consultorio de la doctora Gabriela Costa. Aquellos que se pueden complementar para obtener muy buenos resultados, también lo vamos a hablar aquí en esta entrevista. Vamos a hablar de estas ampollas que son las ampollas europeas que llegan al país, por suerte, que son de la marca Toscani y son importadas, son muy pero muy buenas, tienen oligoelementos, vitaminas, minerales. Cada ampolla tiene entre 20 y 60 componentes cada uno. Tienen ácido hialurónico puro y también provocan una mejor elasticidad, mejor luminosidad y mejor brillo en la piel. Las ampollas se utilizan generalmente 3 por paciente, pero bueno, de acuerdo a la piel también de cada paciente pueden utilizarse más sesiones, ¿no? Pero en general se aconsejan 3. Cada sesión puede ir también combinada, por ejemplo, con Dermapen, puede ir combinada con punta de diamante, puede ir combinada con radiofrecuencia fraccionada, depende. Cada sesión va a depender de la textura y de la composición de la piel de la paciente. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos sellar poros, por ejemplo, le vamos a poner la radiofrecuencia fraccionada y la mesoterapia esta. Perfecto. Y de acuerdo, como vos decías, cómo está la piel y qué es lo que necesita la paciente, se van recomendando los tratamientos. Así es, se van recomendando de acuerdo a lo que necesite cada paciente. Y cómo se van a ir combinando los tratamientos, porque como siempre, los tratamientos, aunque sea la mesoterapia esta, también se combina con otras cosas, como les estaba diciendo. Lo más importante de esto es la cantidad de principios activos que poseen cada ampolla. Bien. Que eso hace que la piel se revitalice, que se sienta como más joven, más tersa, más luminosa, que la piel esté totalmente glow, con el efecto ese que uno espera de brillo en la piel desde la primera sesión. Claro. Entonces, eso es lo que logramos con estas ampollas. Y por supuesto, también tenemos todos nuestros otros tratamientos que seguimos haciendo, como me preguntabas recién del plasma gel, que sí lo seguimos haciendo y que anda muy pero muy bien, que sirve para la cara, sirve para los pozos de celulitis, sirve para los surcos nasogenianos, sirve para dar más volumen en los pómulos. La verdad es que anda muy bien. Perfecto. Y al plasma también se lo combina con las sesiones de mesoterapia. Como decimos siempre, el plasma rico en plaquetas es como que está presente en todos los tratamientos como algo muy recomendable, ¿no? Así es, está presente en todos los tratamientos y es combinable con absolutamente todo. Además, la técnica de la mesoterapia, digamos, es una técnica que se ha adoptado en medicina estética porque tiene muy buenos resultados. Por supuesto, porque la mesoterapia es una técnica, no es que yo voy a poner esto y esto se llama mesoterapia. Claro. No, es una mesoterapia, pero porque la coloco con la técnica de mesoterapia, que puedo colocarla en la cara, en el cuerpo, en el pelo, para la caída del pelo, puedo utilizarla de distintas maneras, porque es una técnica de colocación de un producto. Bien. Entonces, si yo quiero colocar este producto, voy a usar la técnica de mesoterapia. Si quiero colocar plasma, voy a usar la técnica de mesoterapia. Si quiero utilizar una ampolla para celulitis y flacidez, también voy a utilizar la técnica de mesoterapia, porque la mesoterapia no deja de ser una técnica de aplicación. Y buenos resultados, como decíamos, ¿no? Que son visibles. Con muy buenos resultados. Que yo contaba que aunque a la mesoterapia se la haga seca, o sea, solamente con la agujita, los pinchacitos, ya logramos que el colágeno se active
porque entiende que tiene que reaccionar desde abajo hacia arriba y que tiene que cerrar ese pocito que acabamos de hacer nosotros con esa pequeña agujita. Bien. Entonces ya es un estímulo para el crecimiento del colágeno. Buenísimo. Bueno, una alternativa más entonces para recuperar la piel, revitalizarla. Uno de los tantos tratamientos que tienen acá en el consultorio. Doctora, ¿dónde la encuentran? Me encuentran acá en Monteagudo 639, se llama Cinea, el centro médico, y estamos de lunes a viernes. Pueden pedir turnos al WhatsApp, que es 3816-368230. Buenísimo, doctora, muchas gracias y bueno, ya vamos a estar con más novedades seguramente. Gracias a ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Estimarte Más. Te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima, procesos individuales y grupales. Estimarte Más. Licenciada Romina Luna. Teléfono 3816-052-841. En imagen vamos a hablar de fibromialgia y por eso vamos a presentar en imagen a la doctora Verónica Belomío. Ella nos cuenta cuáles son sus características, de qué manera se puede detectar y cuál es el tratamiento multidisciplinario que se realiza para la fibromialgia. Es lo que planteamos ahora en imagen. Bueno, la fibromialgia en realidad es un síndrome, o sea, es un grupo de síntomas y signos que llevan a una definición, que es un síndrome de sensibilización central, se llama así, pero que pueden estar en otras enfermedades, por eso se llama síndrome. El síntoma predominante es el dolor, es un dolor amplificado, por eso se llama síndrome de sensibilización, donde hay ciertos neurotransmisores que no funcionan muy bien en nuestros pacientes y te dan una exageración, digamos, de la intensidad del dolor y de otras manifestaciones. Entonces, tienen dolor como principal manifestación, que es un dolor generalizado y localizado en ciertas zonas específicas que hacen al diagnóstico, y se acompaña de otras manifestaciones muy variadas. Muchas veces el diagnóstico viene desde el gastroenterólogo, porque la paciente tiene un síndrome de colon irritable, es otro síndrome, y donde se han descartado otras causas y resulta que la paciente tiene en realidad una fibromialgia que cursa con colon irritable. Bien, doctor, ¿y cómo se llega al diagnóstico de la fibromialgia? Bueno, es frecuente que los pacientes llegan a la consulta con una bolsa de estudios. Nosotros tenemos muchos exámenes complementarios porque los pacientes con mucha angustia y el mismo médico que lo evalúa a veces trata de descartar. O sea, no hay un examen complementario, no hay un test diagnóstico, no hay ningún análisis, no hay ninguna radiografía, ninguna resonancia que haga el diagnóstico de fibromialgia. El diagnóstico se hace escuchando y al examen físico con ciertas maniobras semiológicas que hacemos para buscar esos puntos dolorosos o esas zonas de dolor y ciertos test que uno evalúa en el paciente, pero no son pruebas diagnósticas. Bien. Los exámenes complementarios son para descartar otras enfermedades. Hay que cumplir ciertos criterios para clasificarlo al paciente, pero son criterios clínicos. Ninguno de laboratorio ni de examen complementario. Bueno, me imagino que muchas consultas, especialmente cuando tienen el diagnóstico y sobre todo los pacientes que preguntan por ahí cuál es la causa o si es hereditario. No es hereditaria, no es hereditaria, no es autoinmune. No es discapacitante, sí hay una predisposición familiar.
Ajá. Es frecuente que a veces la mamá tiene fibromialgia y el hijo tiene fibromialgia, pero no porque se haya heredado, claro, sino porque tiene que ver con está en estudio, con una carga personal, con personalidades especiales. Entonces hay un tipo de personalidad que se asocia a la fibromialgia, y obviamente en las familias eso es lo que se asocia, pero no se hereda. Claro, bien, perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento para la persona que ya tiene un diagnóstico? Bueno, el tratamiento, el manejo de la enfermedad y el tratamiento es multidisciplinario. Y eso es lo que hace que sea tan complejo el tratamiento de la fibromialgia. Primero llegar al diagnóstico, porque como dije, puede llegar desde muchas especialidades. Generalmente, como los reumatólogos, vemos dolor articular. Si bien el dolor es predominantemente muscular en la fibromialgia, llega a nosotros, pero muchas veces llega de diferentes especialistas. Pueden venir desde el cardiólogo, desde el gastroenterólogo, pueden tener jaquecas, migraña, cefaleas intensas, pueden venir derivados del neurólogo. Entonces, si tienen esos síntomas, además de estar en el manejo del dolor por el reumatólogo, están con alguno de estos especialistas que manejan ese síntoma o signo particular. Claro. Sumado a eso, hay una terapia de base no farmacológica, que es la principal, y que es la que es difícil a veces explicarle al paciente, que no todo es medicación farmacológica. Bien. Que significa, primero, actividad física. Ajá. El paciente tiene mucho dolor, entonces se autolimita y cree que la actividad física le va a hacer peor. Generalmente es lo contrario. Es lo contrario, porque el ejercicio en forma constante libera endorfinas y nos hace sentir mejor. Lograr que el paciente entienda eso les lleva mucho tiempo, porque ellos creen que no pueden hacer nada o que les va a generar más dolor. Claro. Y cuando se dan cuenta que realmente la actividad física los mejora, por supuesto, no pueden ser ejercicios con contacto o con impacto, porque tienen dolor muscular. Pero hay actividades que pueden hacer. Hay actividades que pueden hacer perfectamente. Pueden hacer yoga, pueden hacer pilates, pueden hacer natación, tai chi, un montón de actividades que no tienen impacto, que no tienen carga sobre la articulación y sobre el músculo, y son muy buenas. Y hay otras terapias, inclusive dentro de las terapias alternativas, que pueden funcionar muy bien. Acupuntura, este tipo de terapias que digamos que no las manejamos los médicos, que hacemos tratamientos alopáticos, pero ayudan mucho a los pacientes. Entonces, una parte es la actividad física y todas estas terapias acompañantes. La otra pata del tratamiento es el apoyo psicológico. Y a veces psiquiátrico, y eso va a depender de cada paciente. No todos los pacientes requieren el mismo tipo de apoyo de salud mental, pero sí es imprescindible, porque como son pacientes que se los ve muy bien, nadie entiende por qué tienen tanto dolor y están tan mal si esos no están muy bien. Entonces genera un contraste con la realidad, con su familia, con su pareja, con los hijos, que creen que el paciente inventa, que de verdad tiene dolor y de verdad tiene todas estas manifestaciones. Entonces requiere un apoyo psicológico. Entonces la otra pata del tratamiento es psicólogo, y dentro de las terapias que andan muy bien son las terapias tipo conductista o gestáltica. Este tipo de tratamiento anda muy bien. O con el psiquiatra si es que tienen asociada depresión. Porque hay pacientes que pueden tener depresión, y eso el diagnóstico lo tiene que hacer el psiquiatra, no lo manejamos nosotros. Seguro. Y después está la terapia farmacológica, donde las drogas que vamos a usar van a depender de cada paciente. Perfecto. Si yo tengo un niño con fibromialgia, lo manejará el pediatra o la reumatóloga pediatra o el gastroenterólogo pediatra, el que lo tratará con las drogas aplicables a esa edad. Lo mismo que si yo tengo una señora de 80 años con fibromialgia, no es lo mismo que una señora de 40. Lo que sí, un poco el mensaje es no automedicarse. Y en la fibromialgia no funcionan los antiinflamatorios que se usan para otras enfermedades reumatológicas. O sea, como el problema es un problema que es más de la vía del dolor, de la vía neurológica, no funcionan los antiinflamatorios, por ejemplo, comunes. Entonces usamos drogas más del ámbito del espectro de la neurología o de la neuropsiquiatría o del manejo del dolor. Siempre es en conjunto con varios especialistas, que es lo que hace tan complejo y que por ahí requieran ayuda, digamos, en ciertos tratamientos, porque son largos, eso sí, es crónico, pero pueden andar muy bien. Perfecto. O sea, pueden andar muy bien. Hay pacientes que después suspenden la medicación y quedaron haciendo actividad física y están muy bien, y están recuperados, y otros pacientes que no, y que requieren uno avanzar en la terapia. Pero siempre, como digo, en un tratamiento combinado con otros especialistas. Lo que pasa es que son pacientes que llevan mucho tiempo en la consulta.
O sea, la consulta de un paciente con fibromialgia requiere mucho tiempo de escucha y definir los tratamientos es muy individual. Estimarte más. Te ayudamos a encontrar la calma y el foco mental a través del fortalecimiento de la autoestima, procesos individuales y grupales. Estimarte más. Licenciada Romina Luna. Teléfono 3816-052-841. Gracias por continuar del otro lado y es un placer presentar en imagen al doctor Sebastián Fagre. Él es médico dermatólogo y el tema que vamos a plantear hoy en el programa tiene que ver con vitiligo. Vamos a conocer de qué se trata y sobre todo los tratamientos sugeridos y los avances que hubo especialmente para que se pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aquí le presentamos la nota con el doctor Sebastián Fagre. El vitiligo es una enfermedad autoinmune en donde el mismo organismo provoca la inactividad del melanocito. O sea, el melanocito es una célula que se encuentra a nivel de la epidermis y se encarga de producir melanina. La melanina es una sustancia que es como un paraguas para el sol. Es decir, es lo que hace que tomemos un bronceado. Ese bronceado en realidad no es más que una expresión de la agresión de la radiación ultravioleta del sol, en donde el organismo tiene que producir melanina para protegernos de la radiación ultravioleta. Por eso es que esa palabra bronceado saludable no existe en la dermatología. En realidad el bronceado no es saludable. Nunca es saludable. Siempre es conveniente el uso de fotoprotección solar. Ahora bien, el vitiligo lo que tiene es que estos melanocitos se inactivan en la producción de melanina y ciertas áreas del cuerpo pierden el color, ¿sí? El color que tiene el resto del cuerpo. Bien. ¿Sí? Y se vuelven manchas o áreas blancas, absolutamente blancas. Es una enfermedad, por supuesto, está dentro del Código Internacional de Enfermedades, y eso lo aclaro porque para algunas personas es algo cosmético y no estético. No va mucho más allá de eso. Seguro. Y puede o no relacionarse, bueno, se relaciona a procesos autoinmunes, pero en la jerga popular también se le llama melancolía. Y la melancolía nos lleva a una depresión, como una expresión de depresión, y le llaman, aquel está con melancolía, y es el vitiligo, en el campo le dicen melancolía. Y muchas veces los pacientes vienen y me dicen, esta mancha es cuando falleció mi mamá, y esta es cuando falleció mi papá, y eso nos habla también de que a veces no todo es tan científico, sino que por ahí la cabeza, porque somos cuerpo, mente y alma, interviene en muchos procesos de enfermedad. Seguro. Y a veces lo dispara algún grado de pérdida o impacto psicológico, despierta esta enfermedad. Bien, ahora ese disparador, esa primera aparición, ¿cómo puede darse, doctor? ¿Puede ser una mancha pequeña, una despigmentación pequeña? ¿Puede ser extensa? Puede, muy variable. Hay diferentes tipos de vitiligos. Hay algunos que son muy de genética, o sea, de base genética, porque los papás o papá, mamá o abuelos tuvieron vitiligo, pero después están esos vitiligos que aparecen de repente sin antecedentes familiares, que puede comenzar en manos o en rostro, es muy variable, o en el párpado. Generalmente es alrededor de orificios, por ejemplo boca, nariz,
ojos, ombligo, etc. Bien, perfecto. Y una vez que esto está presente, obviamente que al paciente ya lo lleva a hacer la consulta clínica, porque usted decía es una enfermedad, ¿cómo empieza el tratamiento? ¿Cómo aborda al paciente de acuerdo obviamente a las características? Primero, informarle al paciente de qué se trata. Hoy el paciente está muy informado y tiene acceso a información, por ahí no de buena calidad, pero sí, siempre es conveniente informarle al paciente qué es lo que tiene, cómo puede evolucionar, porque la verdad que el vitiligo es muy antojadizo lo que puede pasar, puede extenderse, puede quedar ahí, puede irse. Puede ser más notorio, ¿no? También. Claro, afectar zonas expuestas como por ejemplo manos y rostro, que ahí sí lleva mucho de impacto psicológico en el paciente, o sea, impacto en calidad de vida, o muchas veces, si depende también del trabajo que tenga el paciente, si está muy expuesto a personas, por ahí ya en el trabajo lo separan y lo ponen en otra área. Claro, o siente las miradas permanentes. Bueno, informarles sobre eso, enseñarles sobre la enfermedad, en algunos casos y en bastantes, concurrir a un psicólogo o un psiquiatra como para sobrellevarla la enfermedad y aprender a asumirla, tratarla. Es un tratamiento conjunto como con todos. Después buscar o pesquisar otras enfermedades que se pueden asociar a autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que suele acompañarse las tiroiditis autoinmunes con el vitiligo, o psoriasis y vitiligo, o enfermedad inflamatoria intestinal y vitiligo. Todas estas enfermedades autoinmunes pueden estar asociadas. Sí, buscar, o no, puede ser un vitiligo solo, y de ahí explicarle cómo va a ser el tratamiento y si lo quiere hacer. Que hay opciones terapéuticas, todo depende de cuánta superficie afecta y dónde afecta. Claro, eso es importante aclarar porque por ahí la gente cuando consulta quiere la solución, o sea que eso que está despigmentado se pigmente o por lo menos no estéticamente pueda observarse que está mejor. Se puede recurrir desde un tratamiento tópico con inmunomoduladores tópicos o con cremas con corticoides durante un tiempo y después inmunomoduladores tópicos. Hay ahora en estudio algunos otros medicamentos tópicos en estudio. Todo depende de cuánta superficie corporal y también podemos recurrir, por supuesto, a la fototerapia, que tiene un doble efecto. Por un lado, la inmunomodulación de la inflamación y del proceso autoinmune, y por otro lado un estímulo del melanocito para la producción de melanina. Bien. Con una eficacia de un 90-95%. No existe una cura, pero sí hay líneas terapéuticas que pueden mejorarlo al vitiligo. Perfecto. Y hay nuevas líneas terapéuticas que están ya bastante avanzadas, que son el uso de pequeñas moléculas que en un futuro tienen un futuro prometedor, también de repigmentación, no de solución definitiva, pero sí de repigmentación mientras uno realiza el tratamiento. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente en Imagen. No, a ustedes, gracias.
Llegamos al final de Imagen y espero que hayan disfrutado de todos los temas que hemos presentado hoy en el programa. Recuerden que nos van a encontrar toda la semana en las repeticiones que tiene nuestro programa en los canales de CCC y también, por supuesto, en redes sociales. Nos encuentran como Imagen Tucumán y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades de nuestro programa. Antes de la despedida, como es habitual, los agradecimientos de cada fin de semana. Catalina Boutique, con este modelo fresco que, por supuesto, estamos presentando esta nueva temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las joyas que presentamos en Imagen son de Celeper Accesorios. Para tus ocasiones especiales, Casilda. A todas ellas las encontrás en redes sociales. El agradecimiento para Macarena Ruiz Orellana por cuidar mi cabello y los mejores tratamientos los encuentran en Loli Pérez Estudio. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 17:30 aquí en la pantalla del canal 12 de CCC con su programa de estética y salud que hemos llamado Imagen. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.